Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Aprendemos Juntos. El día de hoy le vamos a brindar información sobre las experiencias que vivimos en la escuela Capitán Moroni y también en el aula del segundo de básica. A continuación les presento a mi compañero Edwin y a mi compañero Eric. Así es, vamos a hablar acerca de un poco de la experiencia que tuvimos con la realización de la actividad, que es de la materia de antropología educativa, ya que la observación que hicimos fue bastante emocionante porque logramos ver una dinámica muy bonita dentro del aula, ya que la relación entre docentes y estudiantes fue muy respetuosa, había mucha esa compatibilidad entre docentes. Y fue muy hermosa la experiencia. Además podemos analizar que dentro del aula de clase no solamente explica la materia de tronco común como lenguaje, matemáticas, sino que el docente también enseña valores a los estudiantes. Les enseñaba que mientras una persona habla, la otra tiene que escuchar, hacía respetar los turnos de cada estudiante al momento de hablar. Entonces es muy interesante esta forma de ver que simplemente no van a ver materias, sino que también aprenden lo que es socializar con los demás y aprenden mucho lo que es la cultura escolar. Y aparte cabe recalcar que no todo es bonito de lo que encontramos en el aula, porque hay cosas que quizás uno refleja que es hermoso, pero hay cosas que nosotros logramos también ver y comprender que no todo dentro del aula es bonito, claro. Pero sí lo veremos más adelante. No, pero incluso dentro del aula también podían ser cosas que se lograban, habían problemas, pero se lograban dar como resolución. Entonces fue muy práctico lo que se realizó. Ahí se aprendiendo lo que es la habilidad social, la escucha activa, si había dificultades, pues trabajar, escuchar ambas partes para poder solucionar. Entonces es muy interesante el análisis que hicimos en esta expedición hacia la escuela. Bueno, muchachos, les cuento que esta experiencia en lo personal a mí me ayudó mucho en comprender cómo los estudiantes aprenden e interactúan entre sí. Algunos estudiantes participaban y otros no, pero eso es lo que se vive dentro de la aula. Porque, o sea, hay unos estudiantes que se sienten seguros con la respuesta que van a dar, pero otros estudiantes quizás tuvieron una crianza un poco diferente, ¿verdad? Entonces, esos estudiantes son los que a veces como que no se animan a participar y tienen miedo, tienen terror de equivocarse. Por eso muchas veces el docente era como que preguntaba algo, pero como que nadie hablaba, se quedaban con ese temor ahí de que no me puedo equivocar o cometer un error, o si digo algo mal se van a reír de mí, o el docente me va a criticar o me va a decir no, está todo mal. Sí, hay esa cultura como de, quizás que muchas veces esa compañera viene de casa, quizás sean participando, porque también hay docentes de las cuales si no se equivocan, por ejemplo, es como un desagrado para ellos, se ponen como molestos y como se está equivocado. Cuando están los estudiantes en una escuela es para aprender, para equivocarse, porque aprendemos de los errores. Entonces, sí fue una parte muy chocante. Sí, pero también hay que entender que influye bastante el ambiente donde se lleva el educativo. Porque dentro del aula logramos ver, o sea, que era un aula, o sea, específicamente para enseñar, o sea, un espacio en donde podían ambos interactuar entre docentes y estudiantes, a pesar de que son niños, o sea, daban su punto de vista. Entonces, eso también es algo a recalcar, es algo bueno dentro de la enseñanza que había. Claro, o sea, es que eso es la enseñanza, porque como siempre nos han explicado que la enseñanza también es parte de los estudiantes, a los docentes. Entonces, esa interacción y al niño sentirse como seguro, sentirse escuchado, influye mucho y la motivación, porque si el estudiante tiene motivación en la clase, va a ser animado y no va a querer aprender. Claro, también influye lo que es el entorno de la escuela. Por ejemplo, si tú vas a una escuela y ves que todas las van a estar como que, o sea, tradicionalmente, que lo que se dice, ¿verdad? Así, directamente al pizarrón. O sea, tú ya sabes que te vas a sentar ahí, a sentarte a escuchar que el docente habla. Y no es como una clase dinámica. Y eso también que vimos fue que los estudiantes tienen como una regla entre ellos, que tienen los puestos asegurados. O sea, van llegando y pegan su asiento. Cuando hay una norma interna dentro de la escuela, que asegure que cada estudiante los puede. Pero quizás es que ellos lo hacen como porque se sienten seguros en ese lugar. O sea, igual como uno, como profesional, como que igual esas pequeñas cosas como que nos dicen qué está pasando. Pero realmente es que hay que ver también el estado emocional del alumno. Claro, pero debería ser tendría que ser como para que los estudiantes se integren.
quizás en hora de clase de lenguaje, por ejemplo, hacer un círculo para que todos lean, mezclar a los estudiantes para que haya más interacción entre estudiantes, porque sí existía. La socialización, Ajá. para que no haya grupos. Y existía este grupito, por ejemplo, podemos llevar en el recreo que está un grupito de niños solo, un grupito acá, entonces, para que no exista eso, pues hay esa integración. Aunque recordemos que en el recreo también hacen actividades los docentes, cada docente con sus estudiantes tiene haciendo actividades dentro de la aula del recreo. Bueno, eso se ha aplicado ahora último porque cuando yo estaba en la escuela era recreo y Pero era... son buenas técnicas. Claro, son buenas técnicas que últimamente los docentes están aplicando y ahora que hay más psicopedagogos, pues ellos también lo saben orientar a lo que pueden hacer y mejorar con sus estudiantes. Yo la veo un poquito más allá. Sí, no solamente ir a enseñar la materia de tronco común y nada más, sino que interesante también es enseñar y socializar entre ellos. El desarrollo integral para que más adelante no haya personas, por ejemplo, en la universidad o colegios en los cuales ellos tienen que defenderse solos. En las universidades tenemos solo frente a los docentes, que hablan nuestro papá y nuestra mamá. Entonces es muy interesante también eso, de que se nos enseñen a socializar, la forma en la cual pueden llegar a las personas, la manera en la cual se piden las cosas, entonces muy interesante Claro. todo. Y más que todo, esta experiencia nos ayuda más como a acercarnos a la realidad, porque una cosa es estudiar, o sea, investigar en internet, que el docente nos explique cosas, son puras teorías. Pero una cosa es ir allá y ver la realidad de lo que está pasando. Puede que lo que el docente me enseñó hoy no sea lo que me funcione el día de mañana en esa área. Entonces yo tengo que, como que todos los días igual ir investigando, ir mejorando, porque como anteriormente las cosas tradicionales como que quedaban ahí rígidas. Entonces yo tengo que buscar estrategias para que eso se rompa. Claro. Y como hemos visto también, pues cada como no tiene clase de distintas clases de un mundo diferente. Entonces, con la misma estrategia no vamos a llegar a todos los estudiantes. Tener siempre el plan B, el plan C para diferentes estudiantes. Cuando usted en esta aula de segundo que encontramos niños con autismo, pues el docente tendría que tener esas valoraciones, saber valorar eso y tener más planes para trabajar con ellos, simplemente si están en la clase. Para lograr integrarlo dentro del aula, porque muchas veces el hecho de que viene de pronto alguna etiqueta, ya, o sea, lo van incluyendo del grupo. Entonces, parte importante, o sea, es lograr integrarlo dentro del curso con los demás. Entonces, lo que dijeron de acerca de, o sea, juntarnos todos, de hacer actividades juntos, todos, eso son interesantes porque, o sea, logras conocer un poco más a las personas. Y como niños también es parte importante porque nos ayuda a seguir aprendiendo. Igualmente sería muy importante, o sea, que los niños conozcan sobre este tipo de capacidades, ¿verdad? Sobre este tipo de problemas de aprendizaje, porque muchas veces hay discriminación, aunque no lo quieran, pero hay esta discriminación. Sucede la discriminación porque a veces no tienen. Claro, tú lo conoces, exacto. Pero si nosotros como psicopedagogos capacitamos a los docentes en enseñarles, en darles estrategias para dar a conocer estas dificultades, entonces ellos lo van a aplicar con sus alumnos para que igual no haya esta segregación. Y también brindarle este tipo de información a los padres de familia, porque hay muchos padres que no aceptan que sus hijos sean valorados. Porque hay muchos que creen que, o sea, el hecho de valorar es como que ya los más Sí. pero en realidad tal vez tienen una forma diferente de aprender. Entonces eso es lo que muchos no entienden. y tener ya hacer respaldo, decir al docente por medio de estudiar. Porque muchas veces tal vez de la forma que está enseñando el docente, el estudiante no está aprendiendo. Entonces la valoración ayuda a eso, a que se logre un punto de vista diferente y de esa manera, o sea, hay que saber ayudarnos al estudiante. Y es muy interesante el tema porque hay muchos padres que piensan que el estudiante está aprendiendo por culpa del docente, que el docente no sabe, pero muchas veces es la forma que él tiene para centrar y esa manera de aprender. Claro, porque sabemos que hay muchos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy muy kinestésica, yo necesito estar tocando, viendo y tener esa experiencia para poder aprender. Pero no quiere decir que tú aprendas igual que yo, pues que tú seas más visual, auditivo. Exacto, son... O sea, yo ya estoy escuchando nomás, que estoy ahí, porque escuchando. Claro, o sea, tenemos diferentes Y tipos de así mismo, aprendizaje. más que todo con niños, todo es muy diferente, cada niño es diferente, muy chiquito, tienen gustos diferentes, porque muchas veces sí integran las actividades como que relacionadas a juegos, pero quizás no llega a otro niño. Por ejemplo, puede que ponga un ejemplo de matemáticas, un dinosaurio, pero al otro niño no le gusta el dinosaurio, no le llama la atención esa explicación. Por eso entonces tiene que conocer muy bien a sus estudiantes. Una conocimiento integral para poder saber cómo llegar. Lograrse integrar bien con los estudiantes, porque muchas veces el docente nada más llega a la clase y ya.
Claro, Más sin embargo, o sea, de verdad, se integrar dentro de la o sea, conocer, porque yo vi docentes que, o sea, se acercaban a los estudiantes y no querían esto, pero todo acá, o sea, conocían bastante, los estudiantes sabían leer, sabían cómo ayudarse a los niños, entonces, sí. Hay que romper esa brecha que es la tradicional. Y nosotros como psicopedagogos igual estamos en esa transformación de lo tradicional, lo actual. Y ahorita que tenemos la tecnología, o sea, los niños de chiquitos ya están con la tecnología que muchas veces en clase están con el teléfono, sabemos que es algo que no está bien, pero tampoco como que podemos imponerlo. Entonces también como que debemos añadir esas herramientas tecnológicas para poder enseñarles, que también se puede poner con esas herramientas. porque, o sea, es una herramienta, pero hay que saberlo usar. Sí, Exacto. muchas veces lo usan para el juego, pero está para nada. Cosa que quita tiempo, aprende, se Y distrae. también actualizar la forma que los docentes dan clases, ya no simplemente estar parado leyendo, sino que quizás usar también proyectores, una lápiz, diapositiva, Infografías. algo más llamativo para el estudiante, porque todavía en la escuela, o en esta escuela, todavía sigue la educación de solamente docentes que cambian la pizarra. Claro, o sea, no sé por qué, bueno, eso hay que irlo cambiando de verdad poco a poco, pero, o sea, pongo un ejemplo, la clase de ciencias naturales, es como que muy fácil llevar al estudiante al jardín y enseñarles las partes de la planta con la planta. O sea, y aprenden súper que bien y se les hace muy fácil a ellos aprender de esa manera, que lo están viendo, Que están simplemente tocando. ver una imagen y leer. Exacto, que ver una imagen en el libro que hasta se ocurre de leer. Llevarlos al contexto real en vez de enseñar ¿Así? solamente teoría. Y van viendo cómo funciona una planta. Por ejemplo, sería muy interesante de que cada estudiante inicie clase, o sea, en la primera semana de clase, lleve una plantita y la siembre, y vaya viendo durante todo el año escolar cómo va funcionando su planta. Y eso les puede ayuda ser a una forma de proyecto, algo Proyecto significativo. que se nos puede incentivar que a que sigan las cosas. Porque es muy importante saber que el estudiante aprenda. Exacto, el punto es que aprenda de la mejor manera. Exacto, hay que cambiar eso. En conclusión, esta visita fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros, ya que pudimos observar cómo se desarrollan las relaciones, normas y valores dentro del aula, y comprendimos que la escuela no solo enseña conocimientos académicos, sino que también convivencia y formación humana. Además, esta actividad nos ayudó a relacionar la teoría aprendida en clases con la práctica real, fortaleciendo nuestra mirada crítica y reflexiva sobre la educación. Gracias por escucharnos y esperemos que este podcast haya sido de su agrado. Muchas gracias.